vamos a la refracción. La refracción es otro tema muy importante y prácticamente la refracción es como una luz, ¿no? Atraviesa oblicuamente a dos medios, por así decirlo. O sea, atraviesa de un medio con menor densidad a otro con mayor densidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la velocidad de la luz en este primer medio, llámese medio A o material A, bueno, la velocidad de la luz en este material A es mayor porque la densidad es más pequeña. Pero cuando llega a este punto y atraviesa o se transmite a este otro material B, ¿qué pasa? Pues como la densidad es mayor en este caso, supongamos que estamos hablando de agua y en este caso de aire, la densidad del agua pues es un poco más grande que la del aire, ¿no? Entonces, obviamente la velocidad va a disminuir y pues aquí va muy rápido, sí, muy rápido. Llega a este punto y baja la velocidad, baja, 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 ¿ok? Y bueno, prácticamente lo que pasa es que la luz que incide se desvía. Eso es la refracción. Un desviamiento de la luz que se da de manera oblicua. Ahora bien, vamos a ver el índice de refracción. El índice de refracción, pues, consta de estas dos variables, que viene siendo una C y una B. Esta C no es una constante, más bien es una relación que, que tiene la rapidez de la luz en el vacío y esta es la rapidez en el material. Y quiero corregir algo, sí es una constante, perdón, pero este le corresponde a lo que es la rapidez de la luz en el vacío y esto es a lo que viene siendo pues la velocidad de la luz en un material. Ahora bien, dice que la luz viaja más lento en el material que el vacío. Obviamente, ¿por qué? Porque en el vacío la densidad es menor, ¿ok? Entonces, al ser la densidad menor, pues obviamente el número de aquí va a ser más pequeño, ¿ok? Ahora bien, si por el contrario, la rapidez en el material, pues es más, es más lento, entonces el número de aquí, o sea, el resultado de dividir este entre este, va a ser más grande que la unidad, ¿ok? Porque viaja de manera más lenta a través de un material que a través del vacío. Y aquí dice que es una cantidad adimensional. ¿Por qué decimos que es adimensional? Pues porque no tiene unidades de medida, o sea, nada más es un número, ¿no? Y bueno, sigamos. Vamos a ver los ángulos que se forman. Aquí puse un ejemplo. No le hagan mucho caso a esta flecha de aquí. Más bien háganle caso a los que está trazado aquí, que es la normal. Y esta franja de puntitos continuos. Aquí que se representa la normal, perdón, como un rayo, no es un rayo, es como un eje, por así decirlo, pero es perpendicular a los rayos. Es eso. Es un eje perpendicular a los rayos, ¿ok? Al rayo incidente, al rayo, en este caso, de, de refracción. Y bueno, el ángulo siempre se va a formar con respecto a la normal. Y en este caso, si aquí estamos hablando que aquí incide, entonces el rayo incidente va a tener un ángulo incidente, ¿no? Con la normal. Y si aquí tenemos un ángulo que se refracta, o sea, un rayo que se refracta, vamos a tener también un ángulo de refracción. Y obviamente no va a ser igual a este de aquí, pero se va a formar con respecto a la normal. Y aquí tenemos los ejemplos. Aquí está lo que les decía, el rayo incide, aquí está el ángulo que incide, y aquí está el ángulo de refracción y el rayo de refracción, ¿ok? Muy bien, vamos a ver las leyes de la refracción. Como primera ley está de que pues tanto el rayo incidente como el refractado y la normal estén en un mismo plano. Si no se cumple esto, pues no se puede hablar de leyes de refracción. Posteriormente tenemos la ley de Snell. En este caso se dice que la ley de Snell
es la siguiente. La razón del seno del ángulo de incidencia con respecto al seno del ángulo de refracción es igual a la razón inversa de los índices de refracción. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, pues prácticamente si observamos lo que viene siendo estos ángulos de aquí, la relación de seno se puede establecer pues de la siguiente manera. Para empezar, ¿cómo saco un seno? Pues aquí tenemos lo que viene siendo la magnitud de este vector y aquí tenemos la magnitud de este otro vector. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que a través de funciones trigonométricas nosotros trazamos una línea, una recta paralela a este eje de aquí y nos va a quedar que tenemos, pues con respecto al ángulo el ángulo incidente, que este va a ser su cateto opuesto y este va a ser su hipotenusa. Entonces, ¿qué tenemos? Cateto opuesto sobre hipotenusa, exactamente el seno, es la función trigonométrica del seno. Lo mismo pasa en este lado. Supongamos que trazamos una recta perpendicular, en paralela a este eje de aquí. Entonces, este va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa y también tenemos lo que es el seno. Entonces, prácticamente dice que el seno de teta 1 sobre el seno de teta 2 es igual al índice de refracción 2 sobre el índice de refracción 1. ¿Por qué está invertido? Porque al momento de cruzarse, los unos quedan con los unos y los dos quedan con los dos, si así lo quieren ver. El índice, recuerden que esta n proviene del índice de refracción y el índice de refracción proviene de lo que es la velocidad de la luz en el vacío sobre lo que es la velocidad de la luz en el material. Multiplicamos cruzado y nos queda de esta forma la ley de Snell. Entonces, vamos a recapitular y tenemos que la normal viene siendo esta línea azul, tenemos lo que es un rayo reflejado, aquí es el rayo incidente, aquí se refleja y aquí se refracta. El ángulo incidente de rayo incidente es igual al ángulo del rayo reflejado, por eso está del mismo color, en este caso es amarillo. Y el ángulo del rayo refractado pues va a ser diferente. Lo que tienen en común los tres ángulos es que todos se forman con respecto a la normal, eso no hay que olvidarlo. Ahora veamos un ejemplo. Dice, la luz pasa del agua al aire con un ángulo de incidencia de 35 grados. ¿Cuál será el ángulo de refracción si el índice de refracción del agua es de 1.33? Entonces podemos empezar dibujando el diagrama. Dibujamos la normal, dibujamos lo que es el primer vector, que dice que la luz pasa del agua al aire, en este caso pues debe estar un poco más abajo. Y bueno, anotamos los datos que nos dan. Tenemos lo que es el aire, lo que es el agua, y de la mitad pues de este plano, o sea, de este eje para arriba va a ser aire y de este eje para abajo va a ser agua. Entonces dice, la luz pasa del agua al aire, o sea, pasa de aquí para acá, con un ángulo de incidencia de 35 grados. Entonces el ángulo correspondiente a 35 grados debe ir de este lado. Y dice, ¿cuál será el ángulo de refracción si el índice de refracción del agua es de 1.33? Entonces, tengo que mi magnitud de este vector va a ser de 1.33, ¿ok? Entonces, con la ley de Snell, yo planteo pues lo siguiente. Y quiero aclarar algo, que el incidente de refracción del aire es de 1. Solo eso quiero aclarar. Y bueno, aplicamos la ley de Snell y escribimos que 1 por el seno de 35, 1 que viene siendo la magnitud del aire, por el seno de 35, porque recordemos que estaba inverso, va a ser igual a 1.33 por el seno de x del ángulo que estamos buscando. En este caso es este ángulo que estamos buscando. Entonces 1.33 es lo que le corresponde al agua. Y lo vamos a dividir entre lo que nos dé el resultado del seno de 35, ¿ok? Entonces lo multiplicamos y nos queda esto. Aplicamos seno inverso y nos da 49.72 el grado que estamos buscando. Ok, pasemos a el último tema de esta sección, que es la reflexión interna total. ¿Cómo se da este proceso? Si bien anteriormente vimos lo que es la refracción, y la refracción siempre era que un rayo incidente se proyectaba de un medio a otro medio pues con mayor densidad, y por eso hacía que su
índice de refracción pues fuera más grande de cierto punto. Entonces va a llegar un momento en el que ese rayo de refracción se va a mantener en el límite, en el borde de ambos materiales, ¿ok? O en el borde de ambos medios. Y este ángulo I va a convertirse en un ángulo I crítico, ¿ok? Entonces este ángulo I crítico será igual al ángulo de refracción, ¿sí? Cuando el ángulo I crítico sea mayor al ángulo de refracción inicial. Es decir, si yo elevo esta parte de aquí, entonces este ángulo ya no se va a proyectar para acá, sino se va a proyectar hacia abajo, ¿ok? Así como en este caso. En este caso se eleva más, entonces se va a proyectar hacia abajo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ya no va a ir de este medio a este otro medio, sino que se va a mantener en el mismo medio, o sea, es decir, debajo del eje horizontal. Y bueno, para calcular el ángulo crítico hay que utilizar la ley de Snell y pues aclarar ciertas cositas. El primero es que el ángulo crítico se va a establecer como en θc y θ2 va a ser igual a 90. ¿Por qué? Pues porque está sobre el eje de aquí, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos esto, hacemos los cálculos correspondientes, sustituimos aquí, sustituimos n1 es igual a seno del θ del ángulo crítico y luego n2 es igual a 1. ¿Por qué 1? Porque seno de 90 pues nos da 1. Entonces, despejamos seno de θ del subíndice c y nos queda que es n2 sobre n1. Y de esta forma calculamos el ángulo crítico. Veamos un ejemplo. Dice, ¿cuál es el ángulo crítico para una superficie vidrio-aire si el índice de refracción del vidrio es de 1.5? Bueno, pues empezamos con los datos. Y luego, una vez que planteemos cuál es el índice de refracción del vidrio y cuál es el índice de refracción del aire, pues solamente tenemos que aplicar la ley de Snell. En este caso, ¿cómo sabemos qué poner en el numerador y qué poner en el denominador? Bueno, en el numerador, digamos que siempre va a ir el medio más rápido, es decir, el medio donde la luz viaja más rápido. Y en el denominador va a ir el medio donde la luz viaja pues más lento. En este caso, si nos están dando vidrio y aire, ¿quién viaja? O sea, ¿en qué medio la luz viaja más rápido? ¿En el vidrio o en el aire? Pues obviamente en el aire porque su densidad es menor. Entonces, lo que le corresponde al aire iría en el n subíndice 2. Y lo que le corresponde al índice de refracción del subíndice 1, entonces sería lo correspondiente al vidrio, que en este caso es de 1.5. Sustituimos y sustituimos, simplificamos y nos queda que el ángulo que pues, estamos buscando, el ángulo crítico, es de 41.81 grados, ¿ok? Y bueno, sigamos. ¿Cómo se aplica este fenómeno, ¿no?, de lo que es la reflexión total interna en la vida real? Si bien hoy en día utilizamos en todos lados lo que es la fibra óptica. ¿Qué es la fibra óptica? La fibra óptica es una guía de ondas que, si bien tiene una cierta forma y que esta forma dada hace que tenga ángulos que se puedan medir y que se puedan definir a través de fórmulas, ¿ok? Entonces, al tener este avance, no solamente se mejora lo que es la comunicación, sino también se mejoran muchas otras áreas en lo que respecta al bienestar del ser humano, pero también trae otras ventajas tecnológicas, entre ellas pues que la velocidad por ejemplo, del internet sea mucho más rápido o que puedas tener pues televisión por cable también, ¿no? También protege tus datos personales y te ofrece una inmunidad a la interferencia electromagnética. Ahora bien, ¿cuáles son estas otras áreas donde se aplica la fibra óptica? Se aplica mucho en lo que es la medicina. Un ejemplo claro es el endoscopio. ¿El endoscopio para qué sirve? Para diagnosticar y para dar un tratamiento posterior. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el tener endoscopio ahora y no tenerlo pues antes?
prácticamente la diferencia es la cirugía, porque antes, al no existir el endoscopio, tenía que hacerse una cirugía para ver qué patología tenía el paciente y de acuerdo a ello se le daba un tratamiento. Pero ahora, gracias al estetoscopio, al endoscopio y a lo que es la fibra óptica, pues ya no es necesario hacer pues esta cirugía, sino que simplemente se introduce al paciente este aparato y ya es mucho más fácil pues diagnosticarle el padecimiento que tenga. Asimismo, la fibra óptica también se utiliza para la iluminación, sobre todo para iluminar aquellas zonas de alto riesgo que son pues inflamables o que son radioactivas o tóxicas, ¿no? Y bueno, estas zonas pueden ser la industria petrolera, la industria minera o, pues toda clase de industria que se establezca, ¿no? Entre este parámetro que sean pues inflamables o tóxicas. Aquí tenemos la imagen de una piscina. ¿Por qué? Porque si bien el agua y la corriente pues no se llevan, ¿no? O sea, te puedes electrocutar. Pero gracias a la fibra óptica esto ha cambiado y ha hecho que la iluminación en las piscinas también sea más segura, ¿ok? Entonces prácticamente si tú le pones fibra óptica alrededor de tu piscina, pues corres menos riesgo de que te electrocutes, ¿no? Y pues prácticamente estos son las aplicaciones que tiene la fibra óptica pues en otras áreas y realmente es muy usual y es el futuro de lo que pues ahora conocemos como pues, lo que tenemos de tecnología, ¿no? Todavía se sigue mejorando, pero definitivamente nos ha traído muchas ventajas en tan poco tiempo. Y pues bueno, esto es todo. Esta soy yo, su servidora, y pues yo les expliqué prácticamente estos 3 temas. Gracias por escucharme.